El tanque Sherman era llamado Ronson porque se incendiaba fácilmente. El tanque Sherman se incendiaba por culpa de su inflamable motor a gasolina. Los tanques alemanes no se incendiaban porque usaban motores diésel. Las frases anteriores que acabo de mencionar son los mitos más grandes sobre el tanque Sherman. Les explicaré por qué las dos afirmaciones son incorrectas y por qué son mitos. Primero, el tanque Sherman era llamado Ronson porque se incendiaba fácilmente. Esta frase es una falacia porque siempre se usa para apoyar el argumento de que el Sherman era un mal tanque, y esta frase por sí misma es injusta e incierta en todos los aspectos. Para empezar, no existe un solo documento de la guerra donde el Sherman haya sido llamado de esa forma, y siempre que alguien menciona este mito cambian quién lo dijo. Unos dicen que los estadounidenses, otros que los alemanes y otros que los británicos. Desde ahí se nota que es un mito, porque siempre cambia quién lo dijo. En primer lugar, en el ejército estadounidense, los soldados eran equipados exclusivamente con encendedores Zippo. Zippo fabricó encendedores exclusivamente para el ejército, y no vendió encendedores al mercado civil hasta que terminó la guerra. Incluso los estadounidenses apodaron el Sherman lanzallamas M4A3R3 como Sherman Zippo, un apodo que sí fue usado, y que sí tiene sentido porque el Zippo sí era usado por el ejército, a diferencia de los Ronson. Y por el lado del ejército británico, los soldados usaban los populares encendedores de trinchera, como eran conocidos. No usaban un solo modelo, pero usaban encendedores de trinchera Cyclone y encendedores Victory, entre los más conocidos, pero no usaban Ronson. Acompañado por el nombre del encendedor Ronson, siempre se menciona que le llamaban así porque se encendía la primera vez siempre. Esta frase fue usada en un cartel de la posguerra de 1953. Esta frase no ha sido encontrada en ningún anuncio de Ronson durante la guerra o antes de la guerra. El Sherman simplemente no pudo ser llamado Ronson en el conflicto, simplemente los soldados aliados no usaban Ronsons en primer lugar, simplemente se trata de un mito creado en la posguerra. Al día de hoy no se sabe quién comenzó este mito. Lo más probable es que alguien haya malinterpretado los carteles de Ronson durante la guerra, que mostraban Shermans, motores de aviones y jeeps, donde mencionan que el Ronson era igual de duro y útil que el material de guerra. Esta frase y el eslogan de la posguerra implican incorrectamente que los Sherman eran los únicos tanques que se incendiaban al primer disparo, algo que explicaré más adelante. Al final simplemente son mitos, uno es un anacronismo y el otro es un simple invento. Ahora sigue el peor mito de todos. El tanque Sherman se incendiaba por culpa de su inflamable motor a gasolina. Los tanques alemanes no se incendiaban porque usaban motores diésel. Este mito en específico es horriblemente común y se puede solucionar con una simple búsqueda en internet, pero a todos les gusta repetir este mito en redes sociales, sin investigar antes qué están escribiendo. Primero, el tanque Sherman no solo usaba motores a gasolina, el Sherman utilizó el motor de cilindro radial Continental R975 a gasolina, el motor A57 Multibank a gasolina, el Ford GAA V8 a gasolina y por último el General Motors 6046 de diésel. Además, los alemanes no usaban diésel. De hecho, ningún tanque alemán de la serie Panzerkampfwagen y sus derivados usó un motor diésel. El único vehículo alemán que encontré hasta el momento que usó diésel es el SDKFZ-234 y sus derivados. En segundo lugar, la gasolina y el diésel no son los responsables de la mayoría de los incendios en tanques, y estos incendios no eran los más peligrosos. De hecho, tanques como el Sherman contaban con un extintor automático de incendios en el motor. Además, los incendios en el motor no afectarían a la tripulación directamente en la gran mayoría de los tanques, ya que el compartimento del motor está separado de la tripulación. El verdadero responsable de los incendios es la munición almacenada en los tanques. La munición del cañón principal para cualquier tanque contiene propelente en el casquillo y cargas explosivas dependiendo del proyectil. Cuando la munición almacenada en un tanque es impactada por un proyectil enemigo, se asegura como mínimo un incendio y en el peor de los casos una explosión tan severa que lanza la torreta del tanque por los aires. Y de esto no se salva ningún tanque, no importa que sean Shermans, Tigers, Panthers o T-34.
Si algo tienen en común todos los tanques de la Segunda Guerra Mundial es que todos almacenaban munición por montones en el casco y los estantes laterales. La munición siempre ha sido el mayor culpable de incendios en tanques, después le seguían el aceite de la torreta y el combustible, pero en una medida mucho menor, que ni siquiera es comparable al peligro que representan las municiones dentro del tanque. Y esto ya ha quedado demostrado desde los diseños de tanques actuales, como el M1 Abrams, que aísla la munición para proteger a la tripulación en caso de incendios y explosiones, con los paneles de explosión ubicados en la parte trasera de la torreta. Todos los tanques se pueden incendiar y ninguno se incendia más que otro, con una sola excepción que veremos más adelante. Tanto los aliados como el eje estaban muy enterados de que la munición era el culpable de los incendios en los tanques, pero los únicos que hicieron algo al respecto fueron los estadounidenses, con el M4 Sherman. Primero, como solución a corto plazo, se añadieron parches de blindaje de 20 milímetros a los Sherman en los laterales, mientras desarrollaban una mejor medida para contrarrestar los incendios. Después, todos los tanques Sherman de segunda generación recibieron el almacenamiento de munición húmedo, que sería la solución definitiva al problema de los incendios. El almacenamiento de munición húmedo, conocido como wet stowage en inglés, sería introducido en todos los Sherman con cañón de 76 milímetros, en todos los Sherman M4A3E2 Jumbo y en un número limitado de Sherman M4A3 con cañón de 75 milímetros. Este sistema movía toda la munición en el suelo del vehículo, justo debajo de la torreta. Esta era la posición más segura para almacenar munición, ya que los tiros frontales debían pasar por la transmisión para llegar hasta ahí. De esta forma, cualquier disparo en el centro de masa del vehículo no tocaría la munición. Además de la ventajosa posición, la munición estaba rodeada de un líquido llamado Amudamp. Se trataba de una combinación de agua junto con glicol de etileno y un inhibidor de óxido. De esta forma, si la munición era impactada, el líquido apagaría el incendio. Un estudio del ejército estadounidense durante 1945 concluyó que solo un 10 a 15% de los Sherman equipados con el almacenamiento de munición húmedo se incendiaron, comparado con la cifra de 60 a 80% de los tanques Sherman sin esta mejora, y el resto de los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Esta mejora, en conjunto con las escotillas fáciles de abrir, disponibles para todos los tripulantes, convirtieron al M4 Sherman en el tanque más seguro del conflicto. Esto está demostrado por estadísticas, donde solo un 3% de todos los tanquistas estadounidenses desplegados fueron bajas. Irónicamente, el Sherman fue el único tanque que solucionó el problema de los incendios, y el que salvó más tripulaciones, y aún así fue el único que fue injustamente difamado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ves a alguien que menciona estos mitos en Facebook, TikTok o YouTube, mándale este video, quizás cambie de opinión, y así poco a poco acabaremos con los mitos sobre el tanque Sherman. Y si gustas informarte más sobre lo visto en este video, dejaré en la descripción varios videos de otros youtubers sobre el Sherman, además de las fuentes de libros y páginas de internet que consulté al hacer este video. Hemos llegado al final del video, dale like, suscríbete y comparte el video si te ha gustado. Me despido y hasta el próximo video.